Entonces, ¿cuáles son los requisitos de un consejero bíblico? En otras palabras, ¿qué cualidades son esenciales para que un hombre o una mujer sean más efectivos para aconsejar a otros sobre la base de la palabra de Dios? Ese será nuestro tema y la respuesta se encuentra en la palabra de Dios, en dos pasajes claves. Hay 11 pasajes distintos en el Nuevo Testamento donde aparece la palabra neuteteo. Y esa es la palabra de la que tomamos la idea de consejería bíblica. Uno de esos versículos es Romanos 15:14. Dice así: En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Esa palabra amonestar es el término neuteteo, que también puede ser traducido instruir. Entonces, Romanos 15:14 nos dice que la bondad y el conocimiento son clave para poder ser capaces de aconsejar a otros creyentes. Colosenses 3:16 dice lo siguiente: que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría enseñándonos y amonestaos unos a otros con todos otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Así que el consejero bíblico calificado debe también tener sabiduría. Eso es lo que nos dice Colosenses 3:16. Y en ese versículo, la palabra amonestados, que está en cursiva ahí, es el término griego neuteteo. Entonces, hoy examinaremos cada uno de estos requisitos: bondad, conocimiento y sabiduría. ¿Qué dice la palabra de cada una y cómo se relaciona con nuestro ministerio personal, el discipulado y la consejería? Después de analizar cada una, explicaremos un poquito más y responderemos tres preguntas. ¿Qué pasa si lo tengo? ¿Y si no lo tengo? ¿Y cómo beneficia esto a mi ministerio de consejería? Y luego, al final, le proveeré una breve lista de otros recursos que también pueden contribuir para ayudarle a responder a la pregunta de esta sesión: ¿cuáles son los requisitos del consejero bíblico? Eso es lo que veremos hoy. Bueno, debo confesar que este bosquejo no es original. Este modelo de Romanos 15:14 y Colosenses 3:16 de bondad, conocimiento y sabiduría se presentó por primera vez en uno de los libros que comenzó el movimiento de consejería bíblica. Es un libro llamado Capacitado para Orientar, publicado en su versión original en 1970. Es increíble cuando pensamos en eso. Fue hace mucho tiempo. El Dr. J. Adams, en su libro Capacitado para Orientar, usa estos tres pasajes y estas tres cualidades como necesarias para aconsejar efectivamente sobre la base de la palabra. De hecho, una de las traducciones favoritas de la Biblia en inglés era la traducción Williams en inglés, y una frase en Romanos 15:14, capacitado para orientar, es la que él usó como título de ese libro. Bueno, desde entonces muchos eruditos de consejería bíblica han respondido a la misma pregunta: ¿cuáles son los requisitos del consejero bíblico? Con la misma verdad de Romanos 15:14 y Colosenses 3:16. A lo mejor nadie ha sido tan claro o práctico como Paul Tripp en su excelente libro Instrumento en las manos del Redentor. En este libro, el doctor Tripp resume estas ideas de Romanos 15:14 y Colosenses 3:16 en un diagrama de 4 partes de la consejería bíblica que vale la pena leer y considerar: amar, conocer, hablar, hacer. En ese libro, en las 4 secciones diferentes, el Dr. Tripp explica claramente cómo la bondad, como el conocimiento y también como la sabiduría se usan efectivamente en el ministerio personal de la escritura de otras almas. Entonces, entremos en la materia. El primer requisito para un consejero bíblico es la bondad. Nuestra definición básica de bondad es la siguiente: la costumbre y el hábito de hacer el bien.
¿Por qué lo definimos así? Bueno, la palabra griega traducida como bondad en Romanos 15:14 literalmente significa hacer el bien. Proviene de la palabra ágatos, que se traduce bueno o amable en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Entonces, la bondad en Romanos 15:14 se refiere a la costumbre y el hábito de hacer buenas obras. Eso es esencial para nosotros en el ministerio personal. Hacer buenas obras es una parte vital de nuestra identidad como un pueblo redimido en Cristo. Efesios 2:10 dice que nosotros, los cristianos, somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Ahí está la palabra griega otra vez, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Además, 2 Timoteo 3:16 y 17, un pasaje que es un punto de referencia, describe el uso que Dios hace en la escritura inspirada por Dios en la vida de un cristiano. Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuáles son los resultados de estas acciones de Dios al usar la palabra en nuestros corazones? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Buena obra es la misma palabra. Bueno, amigo, amiga, somos llamados a una vida de buenas obras como cristianos. Dios entreteje en las circunstancias de cada día oportunidades para hacer el bien. El Dios Todopoderoso prepara estas citas para nosotros, de modo que lo honremos al hacer estas buenas obras. En muchos casos, hacer el bien incluye amor, incluye bondad e incluye servicio. El cristiano que se caracteriza por la bondad, como se usa en Romanos 15:14, típicamente responde a las oportunidades preparadas de antemano por Dios para hacer el bien por medio de hacer ese bien. El hacer las cosas bien, amando, siendo bondadosos, alegrándose por servir a otros. Así que el primer requisito para el consejero bíblico es este compromiso para hacer el bien. Cuando nos reunimos con alguien que lucha con conflictos serios en la vida, este corazón de amor, este propósito de hacer el bien y de beneficiar a este hermano o hermana en Cristo es realmente esencial. Reflexionemos en esto un poco más detalladamente. ¿Por qué es tan importante la bondad en las relaciones que tenemos en la sala de consejería bíblica? Hay por lo menos dos razones. Una de ellas es la encontramos en Juan 13, 34 y 35. Como consejeros bíblicos, usted representa a Jesucristo como su discípulo. Si alguien viene para saber qué dice la Biblia sobre lo que está pasando en mi vida, le van a considerar un discípulo de Cristo. Usted quiere ser ese discípulo de Cristo. Y en Juan 13, 34 y 35, Jesús nos dice lo que significa ser ese discípulo. Dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Entonces, en la sala de consejería bíblica, puede que se reúna con un cristiano que está en pecado. Puede que se reúna con un cristiano débil que tiene que entender las promesas de Dios y cómo éstas se relacionan con su vida. O un cristiano inmaduro que no entiende mucho de la palabra y necesita entenderla para poder seguirla mejor. En cada uno de estos casos es imperativo que su aconsejado le reconozca como un discípulo de Jesucristo. Si es así, escuchará la palabra de Dios de usted sin reparos. ¿Cómo puede lograr la meta de ser considerado un discípulo de Cristo? Ame como Él le ama. Eso es lo que Jesús nos dice en Juan 13, 34 y 35. Consejero bíblico,
Esto significa que usted ama y se preocupa genuinamente por cada persona que Dios trae a su camino. Usted considera servirles, caminar con ellos por el camino de los momentos difíciles de sus vidas, poder cuidar de ellos y comunicarles la palabra. A veces, ese amor involucra un servicio que va más allá de las reuniones que tienen en la sala de consejería. Este amor que Cristo tenía para nosotros incluyó que Él entregara su vida por nosotros. Así que nuestra misión es entregar nuestra vida por los aconsejados que Dios nos trae. Lo resumiría de esta manera. Probablemente el 75% de los casos de consejería con los que he estado involucrado a través de los años requieren de bondad en la forma de una verdadera preocupación, amor como el de Cristo para el aconsejado, buena preparación, oración y comunicación personal de cuánto le importa en la sala de consejería. Este amor cristiano es necesario para una consejería neutética efectiva según Romanos 15:14, y diría que el otro 25% de los casos requieren bondad a un grado incluso mayor. Por ejemplo, considere este caso. Había un hombre con el que me reunía todos los martes por la noche por algunos meses. Durante ese tiempo oré, lo visité en su casa, recibí sus llamadas después de que él tuviera conflictos alarmantes con su esposa. Hablé con ella por teléfono y en persona junto con él. Hicimos muchas caminatas juntos para hablar de la palabra y la vida. Hubo muchas veces en las que él necesitaba ser exhortado con la palabra de Dios. Y hubo otras veces en las que tenía que ser consolado con las promesas de la palabra de Dios para saber que son verdad. Hubo muchas veces durante esas 14 semanas en las que miré a este hombre en los ojos y le dije, te amo, hermano. Y era verdad. Y él lo creyó. Creo que la dinámica de un amor semejante al de Cristo fue una parte importante del ministerio de este hombre, durante esa época que él describió como la etapa más difícil de su vida. Por supuesto, al final fue Dios el que cambió su corazón a través de la palabra. Fue Dios quien llevó a su esposa a la salvación. Y es Dios quien continúa trabajando en la vida de esta pareja, a la cual le va muy bien en su caminar con Dios en estos días. Pero creo que si mi amigo estuviera aquí y le preguntara, él le diría que consideró mi consejo de la palabra de Dios como el de un discípulo de Cristo, porque vio el amor que yo tenía para él. Y también vio el amor que yo tenía para mi esposa en nuestra relación. Así que represente a Jesucristo como su discípulo. Esfuércese por amar como Cristo le ama. Entregue su vida. ¿Por qué la bondad es tan importante en las relaciones de consejería bíblica? Número 2. Debemos amar. Pablo amaba a los filipenses. Se los dijo en el versículo 8 del capítulo 1 de su carta. Dijo, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. También amaba a los cristianos que estaban en iglesias que no eran tan firmes. En la iglesia de Corinto, dijo en 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Él les dijo literalmente que era su esclavo por el amor de Jesús. Y esa era una iglesia difícil. ¿Haríamos usted y yo ese compromiso con una iglesia con tantos problemas como los que tenía la iglesia de Corinto?
Lo haríamos si tuviéramos la bondad que da como resultado el amor de Cristo. Pablo habla acerca de este amor por los Corintios en 2 Corintios 12:15. Dice, y yo muy gustosamente gastaré lo mío y aun yo mismo me gastaré por vuestras almas. Que cada uno de nosotros esté así de comprometido con las personas que Dios nos traiga para discipulado o consejería. Ya sea que se parezcan más a los filipenses, que les va bien y su respuesta a la palabra es inmediata y positiva, o ya sea que se parezcan a la iglesia de Corinto, cuando es un proceso largo y difícil. Y si ya lo tiene. Cuando digo esto, entienda que no creo que ninguno de nosotros sea perfecto en un amor que se asemeja al de Cristo, pero uso esa frase en ese mensaje, y si ya lo tiene y si no lo tiene, solo para decir si esta es una de las áreas en su vida en las que parece es particularmente fuerte, o si es un área en la que se da cuenta que necesita trabajar. Eso es lo que deseo expresar con estas frases. Entonces, ¿y qué tal si ya lo tiene? Y si una de las fortalezas en su caminar con Dios y su ministerio con los demás es este amor como el de Cristo. Comunique el amor que tiene por sus consejeros y por los demás con el propósito de identificar como un discípulo de Cristo. La gente tiene que saber que usted se preocupa por ellos con un amor como el de Cristo. Ame a sus aconsejados con un verdadero amor semejante al de Cristo. Considera un privilegio y un honor el imitar a Jesucristo al entregar su vida por estas personas que Dios ha traído a su camino. Dependa de la gracia de Dios y de su palabra para amar abnegadamente, sin importar cuál sea la respuesta de su aconsejado hacia usted o hacia la palabra. No se lo tome como algo personal. Usted está ahí para servir, no para ser amado o apreciado. Además, disfrute la interacción que hay entre usted y su Dios mientras le honra a Él, con cuidado, compasión e involucramiento en las vidas de sus aconsejados. Esta es una de las grandes aventuras que hay entre el consejero y el discipulador y el Señor. Necesitamos de su ayuda para amar así y buscamos representarlo bien a Él, al amar de la forma en que recibimos amor de Él. Por lo tanto, la interacción que ocurre entre usted y el Señor es una gran aventura, mientras se esfuerza por poner en práctica un amor semejante al de Cristo en cada relación. Sea firme en el amor. Y si no la tiene, y si tiene que trabajar muy duro para ser abnegado y notar las necesidades de los demás, o para expresar un amor semejante al de Cristo en palabras y obras. Y si la verdad es que normalmente no piensa en términos de poner en primer lugar a las otras personas. Y si le cuesta difícil preocuparse. Me refiero a que no puede ser esta persona un poco menos demandante. Bueno, esto es lo que dice la palabra. Número 1, sepa que debe amar. Primera de Juan 3:16. En esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Debemos amar. Primera Juan 4:11 lo expresa de modo distinto. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Así que debemos amar. Tenemos que esforzarnos por amar. Número 2. Si esta no es una área fuerte en su vida, estudie sobre el amor de Dios y el amor de Jesucristo en las Escrituras. Amamos porque Él nos amó primero. Invierta mucho tiempo para considerar cómo Él nos ha amado. Así sería mucho más fácil imitarlo. Aprecie y dé gracias a Dios diariamente por el amor de Dios y el amor de Jesucristo. Eso es algo muy bueno que debemos hacer de todas maneras, pero hacerlo nos ayuda a pensar en términos de amor, entender el amor y comunicar la respuesta apropiada al amor, al Señor. Bueno, ¿cómo se beneficiará de esto mi ministerio de consejería bíblica? Si somos fuertes en esto de la bondad, si somos fuertes en un amor semejante al de Cristo, la gente que confiará más en el consejero bíblico
que es efectivo en este amor, que practica la bondad en sus relaciones con la gente a la que está discipulando, aconsejando, van a ser más confiables, van a confiar más en ti. Además, lo escucharán más claramente en los momentos en que debe confrontar el pecado. Y en última instancia, lo más importante, honrará mejor a Dios. Entonces, la bondad es uno de los requisitos de la consejería bíblica. El segundo requisito para el consejero bíblico es el conocimiento. Romanos 15:14, cuando Pablo dice que está satisfecho porque estos hermanos pueden amonestarse unos a otros, la segunda razón es que están llenos de conocimiento. La palabra raíz traducida como conocimiento se usa más de 275 veces en el Nuevo Testamento, que es lo principal que alguien con este conocimiento debe saber según lo que dice el Nuevo Testamento. La Biblia dice que debemos conocer la verdad, que debemos conocer a Dios y debemos conocer al Hijo de Dios. En Juan 17:17 Jesús dijo: tu palabra es verdad, cuando elevó su oración a Dios Padre. Entonces debemos conocer la verdad. Conocemos la verdad al conocer la palabra de Dios. Esa es la primera de las tres cosas que debemos conocer. Conozca la palabra al estudiarla y aplicarla a su propia vida cada día. Hemos hablado de Hebreos 4:12 y 13 algunas veces durante estas sesiones. Esta dinámica es tan importante. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este pasaje describe en detalle este profundo nivel de interacción personal que puede ocurrir entre nosotros y el Dios Creador Todopoderoso cada día, cuando pasamos tiempo en la palabra. Dios mismo se comunica con nosotros en el nivel más profundo de nuestra alma a través de su palabra, cuando la estudiamos, la aplicamos y reaccionamos a ella cada día. Dios es el único que entiende los pensamientos y las intenciones del corazón. Puede que entendamos algunos, pero Él los conoce todos y está dispuesto a interactuar con nosotros a ese nivel. Dios se ocupa de guardar un registro de nuestros deseos y motivaciones. Según a Crónicas 16:9 nos dice que Dios examina los corazones de los 7,000 millones de personas que viven en este momento sobre la tierra. ¿Y qué es lo que busca? Busca los corazones que son completamente suyos. Proverbios 17:3 dice algo similar. El Señor prueba los corazones. ¿Qué es lo que Él encuentra en su corazón y en el mío cuando nos prueba? Él elige revelar parte de esa información a través de su palabra. Después de hacerlo, cuando saca a la luz lo bueno y lo malo que hay en lo más profundo de nuestro ser, luego nos ofrece lo que realmente necesitamos en esos momentos: misericordia y gracia. Cuando nos arrepentimos de los pecados que Él saca a la luz, Él ofrece la misericordia de la restauración. Y cuando buscamos cambiar, cuando buscamos reemplazar los pecados con justicia, Él dice que debemos acudir a Él con confianza para pedir la gracia que nos ayude en momentos de necesidad. Él nos dará la ayuda que necesitamos para cambiar y para responder a la palabra. Esto es tan importante. Tenemos que conocer la verdad y tenemos que responder a esta verdad. Eso honra a Dios. Y mientras más nos destaquemos en esa dinámica, esa interacción con el Señor, seremos más efectivos en guiar a discípulos y aconsejados por ese mismo proceso. En segundo lugar,
podemos conocer las Escrituras por medio de su lectura diaria. Es algo muy sencillo, pero muy importante. Vamos al final de sus notas. Ese es un posible formato que puede ser útil. Busque una página así. Es un método de estudio bíblico sencillo, está basado en Santiago 1.25. Santiago 1.25 dice que debemos ser hacedores de la palabra. Eso es lo que Dios está buscando. Personas que no solo oigan la palabra, sino que la pongan en práctica. Cada una de estas páginas va con un capítulo del Nuevo Testamento. Cuando lee el capítulo, escribe cuáles son las ideas principales de este capítulo en la primera sección. Y luego la siguiente parte indica cuáles son los versículos claves, cuáles son los versículos que más se aplican a mi vida hoy. Quizás sean versículos donde Dios le anima, mira amigo, esto ya lo vive, sigue adelante. O podría ser versículos en los que Él saca a la luz los pensamientos y las intenciones de su corazón que no están bien. Mira hermano, esto es algo en lo que tienes que cambiar. Entonces escribimos esos versículos claves y luego consideramos qué es lo que tengo que hacer para ser un hacedor de la palabra. Porque eso es lo que Dios está buscando, gente que ponga en práctica la palabra. Si esto es lo que dice y estas son las ideas, ¿qué es lo que tengo que desear, pensar y hacer para que mi vida sea igual a lo que dicen estos versículos? Y luego, al final, vamos a orar. Si Dios sacó a la luz algún pecado, vamos a confesar y arrepentirnos. Y también vamos a orar pidiendo la ayuda de Dios para obedecer su palabra. Cuando Sky y Elisa, mis hijos, estaban en la secundaria y en el bachillerato, los dos, junto con mi esposa Julie y yo, estudiamos en el Nuevo Testamento con este formato. Hicimos un capítulo cada vez, nos reuníamos 2 o 3 veces por semana. También pasábamos nuestro tiempo a solas en la palabra los demás días, pero en esos días leíamos juntos. Lo que pasó fue que cada uno interactuábamos con Dios, leíamos el capítulo en voz alta y luego escribíamos por nuestra cuenta y después dialogábamos. ¿Qué pasó entre tú y el Señor durante este tiempo? Bueno, Julie y yo creemos una política de compartir todo. Bueno, excepto si la aplicación tenía algo que ver con el área íntima de nuestra relación. Eso no lo íbamos obviamente a compartir con nuestros jóvenes adolescentes. Entonces, pero todo lo demás simplemente les contábamos. Esto es lo que sucedió entre nosotros y el Señor. Así que cuando los 4 nos involucramos en esta actividad de interactuar con Dios y que Dios haga que la palabra sea viva y activa mientras nos esforzábamos por ser hacedores de la palabra, ocurrieron cosas maravillosas. Todos éramos transparentes, nos comprendíamos mutuamente mucho más, entendíamos la obra interna y la interacción de cada uno con Dios. Durante ese tiempo, nuestra identidad se convirtió en la que de 4 cristianos que buscaban ser más como Cristo y 4 cristianos que oraban unos por otros, que se animaban unos a otros y rendían cuentas unos con otros con una misma meta. Todos éramos padres e hijos, seguíamos teniendo esos roles dentro de la familia, pero como cristianos, como personas y en esos roles, en eso se convirtió nuestra identidad, porque realizábamos juntos esa actividad. Creo que fue muy valioso en tantos niveles porque, por supuesto, Dios hizo lo que Él hace a través de la palabra. Él hizo que cada uno de nosotros cambie y crezca, pero también tuvimos parte en ello y fue genial, debido a que Dios nos revelaba cosas que había en las profundidades de cada uno de nuestros corazones. A través de la palabra interactuábamos con el Señor y conversábamos de esto. Tuvimos una excelente oportunidad para entender cómo podemos amar, cuidar, servir, ayudarnos mejor unos a otros. Entonces es importante que cada uno de nosotros interactúe con la palabra a ese nivel a diario. Y es una excelente oportunidad para nosotros en nuestros ministerios de toda clase, en nuestras familias, en nuestros ministerios de discipulado, para estudiar y dialogar sobre la palabra a este nivel. Bueno, hay un tercer modo en que podemos conocer mejor a Dios. El primero era conocer mejor la palabra de Dios a través de estudios avanzados.
Hay una lista de teologías sistemáticas en la última página de sus notas de esta sesión. Y hablaremos de esto más detalladamente en otro minuto, pero ese es otro nivel de estudio en la búsqueda de conocer la verdad y entender la palabra. Ah, bueno, lo segundo que debemos conocer, según las escrituras, es conocer a Dios de un modo básico y práctico. ¿Cómo podemos los prácticos realmente conocer a Dios de una manera básica y práctica? Bueno, podemos conocer acerca de Dios Padre y Dios Hijo con precisión al estudiar todo lo revelado sobre ellos en la Biblia. Y luego, también podemos estudiar más detalladamente a través de estas teologías sistemáticas. Las teologías sistemáticas incluyen estudios temáticos de todo lo que hay en la Biblia. Si tiene teologías sistemáticas a la mano, no las conoce, les animo a que explore este tipo de estudio. Al estudiar las selecciones de teología propia, la teología de Dios del Padre, todo lo que dice la Biblia de Dios Padre y la cristología, todo lo que dice la Biblia sobre Dios Hijo, llegamos a una comprensión más profunda y detallada de cómo las escrituras abordan la forma en que podemos conocer a Dios. Podemos llegar a una comprensión más profunda de cada una. En sus notas tiene una larga lista. ¿Cuál teología sistemática puede ser la más útil para usted? Le animo a que converse con un líder en su iglesia. Simplemente dialogue con este líder, con uno de los pastores. Puede que él pueda considerar qué clase de estudio pueda ser el mejor para usted. Todas las teologías sistemáticas hacen lo mismo. Algunas son más exhaustivas al momento de tratar cada tema, otras son más concisas. También hay algunas que tienen teología, qué sé yo, bautista, otras que tienen teología dispensacionalista, otras tienen teología reformada. Sea cual sea su visión, el estudio de la teología sistemática en todas estas corrientes puede ser beneficioso. Pero el mejor punto de partida será lo que su pastor o un anciano le recomienden. Estos son estudios excelentes y es un excelente método de estudio para nosotros, como cristianos y como consejeros bíblicos. Entonces, ¿qué obtiene con ese tipo de estudio de la palabra? Al analizar la teología sistemática o estudios en los idiomas originales, obtiene una comprensión más detallada y precisa de la palabra. Si revisa un resumen de todo lo que dice la Biblia sobre un tema particular, tiene un marco de referencia y luego cuando lee una y otra vez el Nuevo Testamento encuentra familiares pasajes que hablan de ese tema y dice algo que es parte del tema o lo ilustran. Ahora ves según la perspectiva de todo lo que la Biblia dice al respecto. Y con ese marco de referencia entiende con mayor exactitud los versículos, lo que realmente quieren decir. Entiendes con mayor exactitud las frases o incluso las palabras. Es útil porque mientras más conozcamos la palabra, sabremos con más exactitud lo que dice la Escritura sobre el Padre y sobre el Hijo. Y eso nos fortalecerá en nuestro caminar con Dios y nos ayudará a comunicar la verdad de la palabra con mayor exactitud a las personas que aconsejamos o discipulamos. Y si ya lo tiene, y si ya posee un conocimiento significativo de la Escritura y de la teología, le animo a que haga 3 cosas. Adore al Señor con humildad. Ese tipo de estudios nos ofrecen grandes oportunidades para adorar. Además, sea firme para reemplazar sistemáticamente los pecados con la justicia
mediante la gracia suficiente de Dios y su palabra. Usted está preparado para hacerlo bien y le animo, estudie cuidadosamente para seguir creciendo en el conocimiento de Dios y su palabra. Mientras más años pasen, la mayoría de ustedes que ya son un poco mayores como yo probablemente se identifiquen con esto, pero si ha sido cristiano por un tiempo y se ha esforzado por estudiar la palabra, ¿no se ha dado cuenta de la profundidad de la palabra? Mientras más estudia la palabra de Dios de diferentes maneras, más se da cuenta de que si viviéramos 1000 años, jamás podríamos estar cerca de conocer en su totalidad la profundidad de toda la Biblia. Entonces, si por la gracia de Dios le quedan algunos años en la tierra y si ya tienen una buena comprensión de la palabra y la teología, siga adelante. Tiene los mejores años por delante. ¿Y qué tal si no la tiene? Y si este tipo de estudio son una idea nueva, le animo, lea y aplique a diario la palabra. Tener este tiempo diario para interactuar con el Dios Todopoderoso es esencial para que crezcamos en Cristo y estemos mejor equipados para ministrar a otros. Punto número 2. Utilice buenos recursos y otros formatos que recomienden sus pastores o líderes de grupos pequeños o desarrolle el método para leer y aplicar la palabra que mejor se adapte a usted. Y también, cuando le parezca o si sus mentores creen que eso le beneficiaría, comience a incluir lecturas de teología, estudios detallados de libros de la Biblia u otros estudios como los idiomas originales. Entonces, ¿cómo es que beneficiaría mi ministerio personal de consejería bíblica de este compromiso de conocer a Dios a través de su palabra? En verdad, creo que si somos personas que desarrollamos una práctica vitalicia de la búsqueda del conocimiento de Dios y de su palabra, seremos fortalecidos para pensar más acertadamente. ¿Cómo podría ser de otra manera si llenamos nuestras mentes con la verdad todos los días y consideramos cómo esas verdades se aplican a las situaciones de la vida? ¿Cómo podremos no estar mejor equipados para pensar más acertadamente de todo lo que ocurre en la vida? Esto suena como algo que nos ayudaría como consejeros. Además, esta búsqueda tiene como resultado una estima creciente de la comprensión de la Escritura, que le equipa para responder más acertadamente la pregunta recurrente en la sala de consejería bíblica. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? O sobre eso. Cuando escuchamos lo que la persona desea o en lo que piensa todo el día o sus acciones, esa es la pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Tenemos que resolver ese interrogante. Si queremos aconsejarles sobre la base de las Escrituras, ayudarles a darse cuenta de si algo es bueno o malo y que tienen que hacer diferente, mejor o completamente diferente para honrar a Dios, mientras más entendemos la palabra, mientras más entendemos esa palabra, mientras más pensemos bíblicamente en todas las áreas de nuestra vida, más equipados estaremos para responder bien a esa pregunta. Y después, también la palabra deja al descubierto los deseos del corazón. Esta acción de Dios crea oportunidades a diario para llegar a ser más como Cristo. Entonces, repito, la palabra deja al descubierto los deseos de su corazón. Esta acción de Cristo crea oportunidades a diario para llegar a ser más como Cristo. Recuerdo una vez que un amigo hablaba de su padre, que era un cristiano muy firme y estaba a punto de morir. Estaba en las etapas terminales de cáncer, pero no estaba en cama, sino en un sillón, y alternaba entre quedarse dormido y despertarse. Mi amigo le preguntó papá, ¿qué sientes? ¿Qué te pasa? Y el papá respondió, sinceramente son los mejores tiempos que he tenido con el Señor. Él pensaba en pasajes que había memorizado y los revisaba y los consideraba con el Señor. Y Dios hizo lo que Él siempre hace. Dios hizo que la palabra sea viva y eficaz. Este hombre que sufría un gran dolor y estaba a punto de morir, le comunicaba a su hijo cómo entendía nuevas aplicaciones y nuevas verdades en estos pasajes. Durante esta maravillosa interacción que había entre él y el Señor cuando estaba a punto de morir, qué emocionante. Seamos personas que cada día, en cada etapa de la vida,
tienen esa interacción con Dios a través de su palabra. Y luego el crecimiento en la santificación. En nuestro propio nivel nos ayuda para ser más empáticos, a entender y aconsejar a otros. Si siempre tenemos pecados particulares que tratamos de reemplazar con justicia, y los que teníamos el año pasado, por la gracia de Dios, fueron reemplazados por justicia a través de la palabra. Si siempre estamos en la batalla por llegar a ser más como Cristo, podemos ser más empáticos con las personas a las que servimos, comprenderlas y aconsejarlas con exactitud sobre la base de la palabra de Dios. El libro de Proverbios hace un contraste entre la persona sabia y la necia. Y el tercer requisito es la sabiduría. El consejero bíblico es sabio. Colosenses 3:16 dice que debemos amonestarnos o neuteteo unos a otros con sabiduría. Entonces, démosle un vistazo a la sabiduría en el libro de Proverbios. En Proverbios tenemos un contraste entre la persona sabia y la necia. El sabio que tiene una comprensión correcta de Dios y vive consecuentemente, y el necio que vive para sus propios propósitos egoístas, como si Dios ni siquiera existiera. Reflexionemos en esto. El sabio actúa, piensa y establece sus deseos sobre la base de darle gloria a Dios. Proverbios 13:20, el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Proverbios ahora 15:28. El corazón del justo medita cómo responder, mas la boca de los impíos habla lo malo. Proverbios 15:31. El oído que escucha las reprensiones de la vida morará entre los sabios. Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace para tiempo de angustia. Aquí vemos algunos ejemplos de lo que la persona sabia piensa, lo que desea y lo que hace. Necesitamos este tipo de sabiduría. Si estas cosas son el patrón de lo que somos y lo que hacemos, porque nos esforzamos por ser sabios, nos esforzamos por vivir de un modo que honra a Dios, entonces pensaremos antes de hablar. Y cuando seamos reprendidos, escucharemos. Y seremos ese amigo que es el mejor amigo para las personas que Dios ponga en nuestro camino en tiempo de adversidad. Esto es sabiduría. Hagamos ahora un contraste con el necio. La persona necia es egoísta y se comporta como si Dios no existiera. Considera estos ejemplos. Los labios mentirosos son abominación del Señor, pero lo que obran fielmente son su deleite. Si Dios no existe, si Dios no observa lo que hago, si Él no juzga los pensamientos y las intenciones de mi corazón, entonces mentir tiene sentido. Me voy a ahorrar muchos problemas si tan solo les digo a los demás que pasó algo distinto. Pero si pienso en términos del Dios verdadero y mi propósito realmente es honrarle, entonces mentir no tiene ningún sentido. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. Aquí tenemos nuevamente el contraste entre el sabio y el necio. Para el necio no tiene sentido trabajar duro. ¿Qué provecho saco yo? Proverbios 16:5. Abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón, ciertamente no quedará sin castigo. Vivimos en una cultura en que se dice que el orgullo es algo bueno, pero no es así, es necedad porque pone el ego en el lugar de Dios. Y Proverbios 23, versículos 4 y 5, no te fatigues en adquirir riquezas. Cuando pones tus ojos en ella ya no está.
Algo parecido si vivimos en el aquí y ahora y estamos pensando siempre en tener más dinero, más cosas que podamos comprar con dinero. Esa no es la sabiduría de buscar honrar a Dios en cada área de la vida. Bueno, Dios nos enseña lo que desear y cómo pensar y actuar para adquirir sabiduría. Nosotros, como consejeros bíblicos y discipuladores, debemos tener esta búsqueda de sabiduría. Mire cómo empieza Proverbios. Um, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta. El sabio oirá y crecerá en conocimiento. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Así que buscamos sabiduría y entendimiento, interactuamos a diario con Dios para tener más sabiduría. Y el principio de todo es el temor del Señor. Hacemos todas estas cosas, invertimos energía y tiempo en esta búsqueda de sabiduría porque amamos a Dios y queremos honrarle. Proverbios 4, versículos del 5 al 8, el padre le habla a su hijo: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, entendimiento, no la abandones y ella velará sobre ti, ámala y ella te protegerá. Lo principal es la sabiduría, adquiere sabiduría. Y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia, entendimiento, estímala y ella te ensalzará. Seamos diligentes en nuestra búsqueda de esta sabiduría. Para el consejero bíblico, la sabiduría es la capacidad de responder bien a la pregunta: ¿qué dice la Biblia sobre eso? Cada caso presenta múltiples oportunidades para que el consejero bíblico responda esa pregunta. ¿Qué hacemos en esas ocasiones? Si sabemos la respuesta a la pregunta de la palabra de Dios y sabemos cómo la palabra se aplica a eso, decimos lo que es. Y lo decimos con compasión y con la autoridad que existe la palabra de Dios, que exige la palabra de Dios. Si no, le decimos a la persona a la que servimos: no estoy seguro de qué dice la Biblia exactamente sobre eso, pero esta semana voy a estudiar y con el Señor voy a averiguarlo y se lo diré la próxima semana. Cuando comunicamos sabiduría de la palabra, la verdad de la palabra, ¿qué dice la Biblia acerca de este caso? La motivación, las acciones, los pensamientos del aconsejado. Luego el aconsejado elige una respuesta, ya sea que decida desear, pensar y hacer de acuerdo con la Escritura, o que elija ser necio, según Proverbios, y elija vivir para sí mismo y vivir para el momento, vivir como si Dios y su palabra ni siquiera existieran. Este es el drama en la sala de consejería. Estas son decisiones importantes. A Dios le importa mucho, a Dios, y si usted se preocupa por esta persona, también le debería importar cuál camino van a elegir. Y si ya tiene esta sabiduría, ¿qué tal si ya tiene esta sabiduría? Si es algo que ya tiene en buena medida, le animo a que examine a la luz de la Escritura. Úsela para recolectar información y comunicar bien la Escritura, y afínela por medio de las disciplinas espirituales diarias y por la palabra de Dios. Y si no tenemos lo suficiente, y si necesitamos más tiempo para descubrir cómo se aplica la palabra a las situaciones específicas. Proverbios es tan útil. ¿Qué versículo tras versículo contrasta la forma de pensar del necio como el necio piensa si considera que no hay Dios o si actúa como si Dios no existiera? En contraste de cómo piensa la persona sabia, la persona que busca darle honor a Dios. Esa comparación se hace una y otra vez en 31 capítulos y nos ayudará a crecer en sabiduría. También crecemos en sabiduría a través del estudio temático de las Escrituras y sólidos recursos de teología que vimos anteriormente. Es importante que todos nos dediquemos a la dura labor del estudio sistemático de la verdad de la Biblia.
Si lo hacemos, podremos aplicar mejor la palabra a nuestras propias vidas y en las vidas de las personas que Dios traiga a nuestro camino. Entonces, ¿cómo beneficiará de esto nuestro ministerio? Aquellos que con la práctica han desarrollado una capacidad más fuerte para discernir cómo las escrituras abordan las motivaciones y los problemas de la vida serán más efectivos para aconsejar a otras personas en la palabra. Bueno, nuestro estudio no estará completo sin la presentación de otros estudios pertinentes que están impresos para usted en sus notas. El primero es un estudio de Primera de Timoteo 3:1. El segundo es una referencia al capítulo 7 del libro La Consejería, cómo aconsejar bíblicamente, escrito por John MacArthur. Ese capítulo fue escrito por el Dr. Smith, doctor en medicina y miembro de la Junta de SBS, y él habla sobre los puntos básicos, las disciplinas personales que son necesarias para el consejero bíblico. Una muy buena lectura. Y número 3, es el capítulo 8 anterior. Y el otro es un libro por Don Whitney, que está en español. Tenemos algunos aquí. Se llama Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana. Él explora detalladamente las disciplinas espirituales que nos beneficiarían en el momento de conocer y poner en práctica la palabra de Dios. Entonces, bondad, conocimiento y sabiduría. Que cada uno de nosotros crezca en estas cualidades y que sea una gran aventura entre cada uno de nosotros y el Señor mientras vamos en pos de estas cosas, y que Dios se glorifique en la interacción que tengamos con otras personas mientras ponemos en práctica estas cosas en el ministerio.